bendiciones en esta tarde. Es un gozo poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor con todos vosotros. Dios ha permitido que pueda ser usada para poder dar una palabra de Dios, y es mi deseo que lo que Dios me transmitió a mí pueda transmitirlo también a vosotros. Primeramente quiero orar y dar gracias, Señor, por esta oportunidad de levantar tu palabra, Señor, de proclamar tu palabra. Rogamos, Señor, que tú, Señor, me uses como instrumento para dar todo lo que tú has puesto en mi corazón. Que, Señor, esta semilla que se lance en cada corazón pueda germinar y dar frutos, Señor, que venga, Señor, como una semilla que fructifica, Señor, que esta palabra pueda calar en nuestro corazón y sobre todo que tú nos ministres y nos guíes a través de tu palabra. Gracias, te bendecimos en esta tarde, adoramos tu nombre como hemos hecho antes, para que, Señor, tú sigas siendo exaltado. Gracias te damos. Amén. Bueno, tenía en mi corazón una palabra que Dios me entregó hace unos días y quiero compartirla con vosotros. Es una palabra de aliento, una palabra que nos va a retar, como me ha retado a mí primeramente, y quiero lo mismo para vosotros. Quiero que vayamos al libro de Daniel. Daniel es uno de los profetas más importantes y destacados de la Biblia. Daniel es un profeta de los mayores porque tiene más capítulos. Daniel es un hombre que se ha predicado muchas veces y este capítulo se ha oído desde que somos niños. Vamos a ir al capítulo 6. Daniel 6 es un capítulo que desde que somos pequeños nos lo han enseñado. Es una hazaña de fe, pero hoy Dios me dio la oportunidad de poder aplicar algo que hasta ahora no había visto y quiero compartirlo. En Daniel 6 está hablando acerca de cuando Daniel estaba en el reinado con Darío. Él antes había pasado por otros reyes. Este es la mitad más o menos de su vida, ya terminando el final, el ocaso de su vida. Aquí Daniel ya tenía 90 años más o menos, no era un muchacho. Daniel, para los que no conocen mucho de su historia, Daniel fue un muchacho que fue transportado de Israel hacia Babilonia en la cautividad. Él fue un preso. Si vamos a Daniel 1 para orientarnos, en el Daniel 1, en el versículo 3, dice: y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados con toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y en el versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Aquí nos habla de que en la deportación, pues Daniel, que era un príncipe de la casa de Israel, fue deportado, fue sacado de su tierra y fue puesto a ser educado en palacio para ser pues consejero, sabio, estudiar. Se le dio la oportunidad que quizá otros deportados no tuvieron, y él tuvo que vivir en palacio toda su vida hasta que murió. Y en este episodio que vamos a ver en Daniel 6, él ya ha pasado por muchos años de cautividad y está en el momento donde Daniel ya es conocido por todas sus obras, por todo lo que él ha hecho, es reconocido y está puesto en un puesto de autoridad, como vemos en Daniel capítulo 6, versículo 1. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Daniel hasta entonces era uno de los sabios, de los consejeros, de los que el rey tenía para consultar,
Pero en este momento Darío dice que él constituyó un gobierno donde él delegó autoridad a 120 sátrapas, o sea, personas que pudieran ser consejeras del pueblo, y esos 120 están gobernados por tres superiores que rendían cuentas al rey. De esos tres, Daniel era uno de ellos. Daniel estaba en un puesto de autoridad plena, y dice el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, Daniel ya estaba destacado como uno de los tres gobernadores, pero dice que entre medio de todos los gobernadores, de todos los sátrapas, de todos los que gobernaban, él tenía un espíritu superior. Y el rey Darío dice que estaba considerando ponerlo por encima de todos, o sea, ya a su lado en el gobierno. Esto nos habla de que Daniel era una persona que era considerada en alta estima, que tenía un trabajo que sabía hacer, porque tener en cuenta que esto no es un trabajo que él eligió, sino que a él le pusieron, porque él fue capturado y él era un cautivo. Él era un siervo del rey, no era su ciudad natal, no era algo voluntario, sino algo que él tenía que hacer por obligación, pero a pesar de ello, él destacó en medio de ese trabajo. Daniel era un hombre excelente. Dice aquí en el versículo 3, hemos leído que él tenía un espíritu superior que destacaba. ¿Qué era ese espíritu superior? Ese era el Espíritu Santo sobre él. Como sabemos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se posaba sobre aquellos reyes, sacerdotes que gobernaban, no era sobre toda carne ni sobre todas las personas como es ahora. Entonces, cuando aquí destaca que él tenía un espíritu superior, está hablando que el Espíritu Santo estaba sobre él. Nosotros tenemos el mismo espíritu que tenía Daniel. Cuando Dios nos mira, sabe que tenemos un espíritu superior, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. ¿Y qué hizo la diferencia? En él tener al Espíritu Santo. Dice el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Qué pasó? Daniel, al ser puesto en autoridad y al tener, sabían que el rey lo tenía en consideración para hacerle un aumento, para que él gobernara sobre todos, los sátrapas, los que estaban por debajo de él, le tuvieron envidia. Por dos razones. Primero, porque era un cautivo que estaba adquiriendo mucha posición y poder. Y segundo, porque cuando hay alguien en el poder siempre saltan las envidias. Pero dice en el versículo 4 que mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Dice que Daniel era un hombre que no hallaron falta, o sea, es decir, los sátrapas quisieron pillarlo en algo, en alguna cosa que él estaba incumpliendo, puesto que al ser extranjero, al ser un cautivo, podrían pensar que él estaba ahí para cumplir un puesto, pero que él se podía rebelar, que él podía quizá tener sus trampas, rebelarse a esa cautividad que estaba viviendo, pero no fue así. Dice que él, dice, en lo relacionado al reino no podían hallar ocasión alguna o falta, no había falta. Como hemos leído en Daniel 1:4, dice que a él lo escogieron porque era sin tacha alguna. O sea, ya desde el principio, desde que él empezó en el reino y fue transportado, Daniel ya habla de que él era un hombre sin tacha, sin falta. Era un hombre justo que vivía bajo los principios divinos en una tierra que no era la suya. Daniel mantuvo su diferencia desde el momento en que fue cautivo hasta que falleció. Él fue un hombre que destacó, no destacó por sus grandes virtudes humanas, sino destacó por su gran fidelidad, por ser fiel, por ser honesto, por hacer lo que tenía que hacer. Cuando habla de relacionado al reino, se refería a todo lo que el rey, como normas, edictos, cualquier normativa que tuvieran en ese tiempo, él lo cumplía.
¿Qué era lo que tenía diferente Daniel sobre el resto? Tenía fidelidad, dice que era un hombre fiel, tenía santidad, era un hombre santo, apartado. Vemos en el capítulo 1 que él, junto con sus amigos, él fue un joven, un hombre que apostó por ser apartado, por no contaminarse. Dice que él en su corazón decidió no contaminarse. Él dice que a pesar de que todo el resto de los que fueron llevados quizá pues se amoldaron o se adaptaron a las circunstancias, él dice que él no se contaminó, o sea, él decidió ser fiel a la palabra de Dios, ser santo. Él era un hombre de devoción, de oración, de comunión. Era un hombre sabio, era un hombre que posaba sobre él sabiduría, que los reyes venían a consejo sobre él. Daniel era un hombre inteligente, dice que era estudioso de la ciencia, o sea, él conocía, él estudiaba, él dice que estudió con los demás y era conocido en ciencias, en letras, en todo lo que en ese tiempo se sabía. Es decir, sus dones y sus talentos no se apagaron, aunque vivía en cautividad con los enemigos. Y eso llamó mucho la atención, mi corazón, porque cuántos jóvenes en esa deportación se fueron, pero jamás fueron destacados porque sus dones y sus talentos se apagaron en el momento en que fueron cautivados. Pero él brilló porque él no dejó que la cautividad que lo rodeaba lo apagara. A Daniel lo que lo hizo destacar fue la capacidad de mostrar y vivir su fe sin miedo, aunque fuera de los pocos que lo hacían. Él nunca tuvo miedo a mostrar a quién servía, a quién pertenecía, el Dios al que él se daba. No le importó que eso lo llevara quizá pues a que fuera condenado o la muerte. Su fe fue un estandarte que él llevó por encima de su propia vida. Él tuvo la capacidad de enseñar a todos que él era un hijo de Dios. La cautividad no cautivó la fe en Daniel. ¿Han cautivado tu fe en este tiempo? Dios me hacía esa pregunta. ¿Han cautivado tu fe en este tiempo? Si estamos mirando a nuestro alrededor, vemos que vivimos en un mundo cautivo. Dice la palabra que no somos de este mundo, aunque estamos en él. Igual que Daniel, vivió en un mundo que no era el suyo. Nosotros estamos en una cautividad, pero esa cautividad ha quitado tu fe, la ha apagado, la ha atrapado. Aunque a Daniel lo pudieron atrapar físicamente, su fe, su corazón jamás lo atrapó. Es cómodo y es fácil adaptar la fe al entorno, a las circunstancias, pero Dios probó la fe de Daniel y salió apta, salió útil, salió que no se adaptó a los tiempos que vivía, no se acomodó. Dios me hacía ver cómo muchas veces nuestra fe se acomoda a los sitios. A veces creemos que la fe es como un líquido. Los líquidos toman la forma del recipiente donde se les echa, pero la fe no debe de amoldarse al donde estamos. La fe debe ser fe siempre. Daniel no fue más hijo de Dios, menos hijo de Dios, dependiendo de las circunstancias. Él fue lo que fue siempre porque él era un hijo de Dios y él lo tenía claro en su corazón. Él no se acomodó. Era fácil adaptarse, ser como el resto. Como dice el capítulo 1, Daniel capítulo 1, si queréis venir vamos a verlo. Daniel capítulo 1 dice en el versículo 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y dice el versículo 9: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Desde siempre él marcó su estandarte, su bandera. Él marcó que él no se le obligase a contaminarse. Eso es muy importante. Pueden obligarte
a torcer tu fe, a moldarla, a hacerla más fácil. Bueno, esto es que si digo esto, es que si pienso aquello, bueno, lo voy a hacer más fácil. Él dice que le rogó que no se le obligase. O sea, él obligó a los demás a respetar su fe. Y nosotros debemos ser igual. Esto es un gran ejemplo de que Daniel para nosotros es un hombre que puso como fuerte principio la fe en él, más allá de lo que el resto podía obligarle, torcerle o incluso forzarle. Él decidió que su fe iba a ser lo más importante en su vida. ¿Es la fe la más importante en tu vida? Si es así, tenemos que demostrarlo. Daniel lo demostró. La fe no es un camuflaje. La fe es hoy, mañana y siempre. La fe no es como un traje que nos ponemos, nos camuflamos y cuando nos interesa lo quitamos, lo ponemos. La fe es inconmovible. Daniel era conocido por una fe inconmovible. Daniel, al paso de los años, cuando él fue capturado, se cree que tenía entre 17 y 20 años, y estamos hablando en Daniel 6, que él ya tiene 90 años, han pasado muchos años, y él sigue siendo fiel a una fe inconmovible. A pesar de lo que él vivió, de los reyes que pasó, de las pruebas que pasó, su fe había permanecido en él. Si vemos en Daniel 1:20, en el capítulo 1 que estamos, dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Vamos a ver también Daniel 4:18, Daniel capítulo 4, versículo 18. Está hablando de otro rey. Dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él. Belsasar es el nombre que los babilonios le pusieron a Daniel. Porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Y un ejemplo más en el capítulo 5, versículo 14. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Todos los reyes que pasaron por Daniel, todos estaban de acuerdo en que él tenía un espíritu superior, en que él era hijo de un Dios santo, de un Dios sabio. Él tenía mayor sabiduría. Él fue, como él dice en uno de los versículos, dice que él tenía luz, él traía entendimiento, era una persona destacada. Los enemigos pudieron con certeza reconocer sobre Daniel que no gobernaba ningún rey terrenal, sino el Dios poderoso. Todos los reyes hablan de que a él se le pedía consejo no porque era viejo, no porque era costumbre, sino porque sabían, habían oído, entendían que él tenía un rey poderoso, que él tenía un Dios superior al que ellos tenían. Su fe causó admiración en medio de todos los gobernadores. Pero ¿qué pasó con los sátrapas? ¿Qué pasó en el capítulo 6? Como hemos leído, dice que los gobernadores buscaban ocasión para acusarle. La fe que causó admiración en los gobernadores, en el resto causó envidias. Y Daniel hasta ahora no se destaca en ningún momento que le tuvieran envidia o le tuvieran celos, al revés, era toda admiración hasta este capítulo. En este capítulo es la primera vez que se menciona que Daniel es envidiado por alguno, acusado injustamente, porque la fe siempre nos pone a prueba. Para Daniel esta fue la prueba de su fe. Si no estás siendo probado, examina cuánta de tu fe estás mostrando al mundo. Si estás siendo probado, si creas celos y envidias a tu alrededor, si te acusan injustamente, tu fe seguramente está siendo probada.
Si no estamos siendo probados, examina cuánta de tu fe muestras. Daniel fue probado porque mostró su fe sin ninguna vergüenza, porque él mostraba lo que él era, lo que él tenía, sin vergüenza, sin temor. En Santiago 1:3, vamos a Santiago, nos habla de la fe. Si queréis yo lo leo. Nos habla de que la prueba de la fe produce paciencia. Ahí nos habla de que la fe siempre es probada. Hay una prueba de fe para tu vida. Dios en este tiempo tiene para nosotros pruebas de fe. Y a veces pensamos que las pruebas de fe son fáciles o es un examen que vamos a pasar con facilidad. Pero a veces las pruebas de fe vienen para tambalear nuestro mundo seguro. Hasta entonces Daniel tenía un entorno seguro. Él estaba seguro, él era respetado, tenía un buen puesto de trabajo, tenía una vida resuelta, dice aquí que tenía un hogar, tenía su casa. Él no tenía ninguna complicación con nada, con nadie, hasta este momento que su fe fue probada. Entonces todo su mundo se puso en desequilibrio, se tambaleó. Y así también nosotros nos van a llegar en este próximo tiempo pruebas de fe. Ya han llegado muchas, pero yo sé que van a llegar más pruebas de fe. Pruebas de fe donde nuestra integridad, nuestra fe, nuestras creencias, nuestros principios van a ser tambaleados, van a ser tocados. Hasta entonces a Daniel no le tocó probar lo que él era delante de Dios, como en esta ocasión. Él, claro que fue probado en muchas cosas, pero en esta ocasión se vio como la prueba de Abraham, una prueba de fe certera, que iba más allá de su vida. La prueba de fe de Daniel iba a costarle su vida. Vamos a leer por qué digo esto. Dice que los gobernadores del reino, el versículo 7, todos los gobernadores del reino se presentaron al rey y le dijeron: todos los magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué plantearon? Como no pudieron ver que él era, ninguna tacha tenía en él, dice que ellos buscaron una excusa para meter a Daniel en el foso de los leones, exterminarlo, eliminar a su enemigo. Entonces le tendieron una trampa y entonces fueron al rey y dice que ellos le pidieron que él firmara un edicto donde en un mes, en 30 días, no se podía adorar ni consultar a otro dios que no fuera al rey. Evidentemente ellos sabían cómo ganarse al rey, porque en aquellos tiempos el rey era considerado la suma y la máxima expresión de sabiduría, era considerado un dios, incluso se hacían imágenes para ser adoradas, lo hemos visto capítulos anteriores en Daniel. Entonces ellos apelaron al ego del rey para poder beneficiarse ellos de eso. Entonces dijeron que cualquiera que él pues no adorara fuera echado al foso de los leones, es decir, que muriera. A veces nos pintamos esta prueba como algo muy infantil, ¿no? Hemos visto tantos dibujitos de leones y Daniel y así todo muy misterioso y todo muy romántico, pero cuando aquí habla de los fosos de los leones, era un castigo horrible. Los leones estaban en un foso, en un lugar oscuro, cerrado, sin alimento por muchas semanas, para que cuando una persona fuera lanzada a ese lugar, fuera despedazada en segundos, fuera presa fácil, y entonces era un castigo muy feo. Lo que aquí pretendiera como una amenaza fuerte que fuera para ser respetada, porque ¿quién le gustaría ser comida o alimento de un león? Entonces ellos pensaron que así iban a intimidar a Daniel en su fe, pero
más adelante dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, él estaba allí y él conocía, era superior a todos estos, supo que el edicto había sido firmado, dice que entró en su casa y se arrodilló y oró. Es decir, él, al enterarse de esto, él supo que su vida peligraba, él supo que las leyes eran irrevocables, que cuando una ley se ponía se tenía que cumplir. Pero en este momento Daniel tuvo una encrucijada en su vida. Era la encrucijada de saber si él podía cumplir la ley de Dios por encima de la ley de los hombres. Si a mí en este momento me presentaran una ley donde mi vida corriera peligro por causa de mi fe y me dijeran si oras, si vas, si te congregas, si lees la Biblia, vas a morir, no sé hasta qué punto sería capaz. Yo oro y espero que mi fe pueda sostenerse en ese momento de prueba, pero pienso cuántas personas dentro de ese reino. El edicto no solo fue para el palacio, fue para toda la población. Es decir, había muchos judíos. Pero dice que no menciona a ninguno más, solo a Daniel, que se opuso a ese mandato. ¿Por qué? Porque la fe no solo fue amenazada, sino tu vida. Cuando tu vida es amenazada por causa de la fe, la cosa se pone muy, muy intensa. Y Daniel tuvo una prueba más allá de ser probado o burlado, sino fue probado con su vida. Y aquí habla de que Daniel incumplió una ley humana cuando la ley de Dios en él se vio amenazada. Y aquí vemos la excelencia de la cual hablaba al principio. ¿Por qué Daniel fue excelente? Porque fue capaz de anteponer su vida para que la fe, para que la ley de Dios no se incumpliera en él. ¿Qué era algo tan importante que él hacía? Dice, que no lo he leído, pero lo he leído rápido, en el versículo 10 dice, que él abría las ventanas mirando a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios. Bueno, a veces lo podemos ver como, bueno, pues él tenía su tiempo con Dios. No, era algo mucho mayor. Daniel, pensar que él estuvo esclavo y estuvo cautivo toda su vida. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto antes de que viniera Jesús. La fe de los judíos estaba basada en los sacrificios, en las fiestas, en ir al templo, en cumplir las leyes. Entonces, Daniel aquí lo que está haciendo es adaptando su fe al tiempo que vivía. ¿Por qué? Porque Daniel no tenía las facilidades que podían tener, por ejemplo, las personas antes, porque no tenía un templo, porque no tenía un lugar donde congregarse. Cuando aquí habla de que 3 veces al día él oraba, eran las 3 ofrendas que se hacían a lo largo del día en el templo. Entonces él, cada vez que oraba, era como si él mismo presentara un sacrificio. Pensar que antes no había otra manera de relacionarse con Dios si no era a través de un sacrificio. Entonces, ¿qué hacía Daniel para expresar esa comunión, para acercarse a Dios? Entonces él oraba, y cuando él oraba se ponía como si él mismo fuera el sacrificio, y entonces él se presentaba a Dios. Entonces no era solamente orar, sino era cumplir los ritos, era cumplir su ofrenda, era cumplir su ley. Esa oración representaba como si en ese mismo momento él estuviera construyendo un altar, poniendo el fuego, poniendo su vida. Entonces en ese momento él lo que hacía, dice que miraba a Jerusalén como si él mismo estuviera ahí en el templo en Jerusalén y él mismo estuviera como sacerdote levantando una ofrenda. No pensar que él no obtuvo la oportunidad de tener un sacerdote, un levita que le levantara. Claro que era lo que en ese tiempo se cumplía, pero él era imposible hacerlo, así que lo adaptó las costumbres a lo que él hacía y no le importó. Y dice que esto lo hacía no solamente ese día, sino que él lo hacía cada día. Él lo hacía siempre, era su costumbre. Daniel, cuando supo del edicto, que el edicto estaba amenazando su fe, él no salió corriendo. Y eso me llamó la atención, porque quizá otra persona o yo misma
hubiera dicho, mi fe está amenazando mi vida, y a lo mejor saldría a llorar o a ponerme tensa o a decir dónde ir o qué acudir, o quizá por su poder podía haber convencido al rey: oye, mira, aplaca esta ley, es que mira, realmente creo que te han puesto trampa. Él no dijo nada. Él podía y tenía la autoridad suficiente. Pensar que en el versículo 3 está diciendo que el rey pensaba en él para ponerlo al lado suyo como gobernador de todo. O sea, él tenía la suficiente influencia y autoridad para decirle al rey: mira, te están engañando con esta ley, me está perjudicando, por favor haz algo. Pero en ese momento él no interrumpió a nada, no dijo nada, no se presentó ante el rey, él no dijo absolutamente nada. Sus quejas, sus tensiones, sus amenazas injustas, porque él conocía perfectamente que esto había sido por causa de envidias, de celos, se las presentó a Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender. Cuando algo injusto viene a tu vida, cuando una prueba ataca tu fe y dices: ¿pero por qué? Si es que yo no he hecho nada malo, si es que esto es injusto. No es quejarse ante los hombres, no es usar tu influencia, es buscar a Dios. La solución está en buscar a Dios, en orar, en clamar, en interceder. Daniel puso en balanza y ganó la ley de Dios. En el versículo anterior, al capítulo anterior a Daniel, habla de que Dios escribió en la pared un mensaje a un rey que gobernó antes de Darío, y ese rey dice que estaba gobernando mal, era perverso, era malo. Entonces Dios lo juzgó. Y en una de esas palabras me llamó la atención. La frase que le dijo era Menemene Tekel Uparsin. Y era un mensaje oculto que solo Daniel, Dios le dio la interpretación. Y Daniel 5:27 dice Tekel, él le dio como la traducción. Dios lo usó a Daniel como el traductor de su lengua. Dice Tekel significa: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Aquí hablaba del rey anterior, diciendo que él era un mal rey, era un gobernador malo, y que Dios lo pesó y lo desechó y dijo: no tienes el peso suficiente. Y Dios me habló a mí y me dijo: si tú te das cuenta, aquí Daniel está hablando sobre un rey, pero si él ha pesado en balanza a un rey perverso, ¿piensas que Daniel no fue también puesto en esa balanza? Dios tiene una balanza en su mano. Dios me hacía ver esto. Dios tiene una balanza en su mano cada día, y Él pesa nuestras vidas y nuestros corazones. Y Daniel fue puesto en esa balanza. En el momento es el capítulo de antes, luego sucede esto, y Dios me hablaba así: su vida fue puesta en una balanza, y él mismo tenía su propia balanza, y él puso en un lado la ley del hombre, ser fiel como él era, ¿no? Él dice que ninguna falla habían encontrado en la ley del reino. Y luego fue puesto la ley de Dios, la fe. Fue puesta a ver cuál ganaba, cuál pesaba más en él, cuál era la que él pesaba. Y dentro de ese peso yo veía a Dios sosteniendo una gran pesa, y ahí estaba Daniel. Daniel y el peso que Dios tiene, la justa medida. Entonces Dios estaba pesando a la vez la vida de Daniel, a la vez que él mismo estaba pesando. ¿Qué pesaba más en su vida? ¿Qué pesa más en tu vida hoy? ¿La ley de Dios o la ley del mundo en ti? Estamos regidos y gobernados por leyes humanas, pero también como hijos de Dios, cuando nos hacemos hijos de Dios, aceptamos las leyes divinas. ¿Qué ley pesa más sobre ti? ¿Qué ley pesa sobre ti? Sobre Daniel estaba en sus manos la decisión de poder acatar una ley humana y decir: mira, tengo que ser fiel, esto es una norma, es una ley, esto lo tengo que hacer sí o sí, me lo han impuesto. Y en otro lado estaba la fe, el decir: es que yo tengo que ser fiel a Dios, es que yo no puedo adorar a otros dioses, es que no puedo ser infiel,
Es que yo no me puedo arrodillar y consultar a humanos. Yo consulto a Dios. ¿Qué hago? Entonces, en tus manos en este tiempo hay una balanza. Examina cuál pesa más en ti. ¿Qué ley pesa más en ti? Las leyes nos gobiernan, pero ¿cuál es? ¿La ley de Dios o la ley del mundo? Daniel no incumplió toda la ley. Él no dice que incumplía, que hacía lo que le daba la gana. No. Él no incumplió toda la ley. Solo aquella que iba en contra de su devoción, de su oración. Solo aquella que amenazó lo que él tenía como seguridad, su fe, su intimidad, su relación, su comunión. ¿Qué es lo que le hacía destacar a Daniel? La comunión, la fe. Y cuando eso se vio amenazado, él lo protegió. Él dijo, no, aquí esta ley no me la vas a tocar. No, hasta aquí. Las veces que Daniel fue probado, tanto al principio en el capítulo 1 como ahora en el capítulo 6, las dos veces no amenazaron que si él se portaba bien, que si él se portaba mal, si era un rebelde. No. Lo que él protegió siempre fue la amenaza a su fe, a la santidad, a la integridad, a ser fiel a los principios. Él no tenía unos padres que le dijeran, no, hijo, tienes que hacer esto. Él no tenía ni siquiera un sacerdote que le dijera, recuerda que tienes que ser fiel a Dios. No. Él simplemente tenía la ley de Dios escrita en su corazón y él mismo sabía que la tenía que cumplir. A él nadie le impuso decir, bueno, es que lo tienes que hacer. No, él decidió proteger la ley de Dios en su corazón. Dios ha escrito su ley en nosotros y tenemos que protegerla cuando está amenazada. En estos tiempos la ley del hombre está amenazando a la ley de Dios y así me lo hacía ver. Cuántas iglesias están cerradas, cuántas iglesias se les está poniendo trabas, cuánto de la fe en el mundo está siendo amenazada por el pecado, por la corrupción, por los intereses humanos. Nuestra fe está siendo amenazada constantemente. ¿Qué vamos a dejar? ¿Que eso se la coma, lo destruya o la protegemos o la guardamos, como hizo Daniel? Dice Daniel en el versículo 10, entró en su casa, es decir, lo protegió, entró, guardó. Ante los edictos, Daniel no dudó en lo que debía de hacer. Ante el edicto que él, se le marcó, él no tuvo duda. No se le ve, bueno, lo haré, lo cumpliré, y no pone ningún versículo que diga, y Daniel dudó en su corazón, y Daniel tuvo dudas, se lo pensó, lo meditó. No, él dice que cuando supo del edicto, cumplió la ley de Dios. Siguió, sin importarle lo que pudiera pasarle, él siguió cumpliendo la ley de Dios en su vida. En el versículo 7, cuando hemos visto que todos han acordado por consejo, le presentaron al rey las excusas para que él, pues le dice que habían acordado por consejo. Y esto habla de que los planes consensuados no van a amenazarte por incumplir la ley, sino por ser hijo de Dios. Los planes contra tu vida no son por ser buen ciudadano, no son por ser buen hijo, son porque eres un hijo de Dios. Son porque crees en Dios. La fe siempre va a ser amenazada. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, lo que el enemigo siempre quiere es la fe que se quebrante, que se rompa. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y eso es lo que continuamente tenemos que tener en nuestro pensamiento. Cristo, antes de irse, nos dejó esa pregunta para que en nuestro corazón siempre tengamos puesta nuestra balanza y digamos, ¿hay fe en mí? Si Dios me prueba, ¿voy a estar hallado con peso o falta de peso? ¿Falta de fe o con fe? ¿Gobierna la ley de Dios en mí o gobierna la ley del hombre? ¿O me adapto a las circunstancias? ¿Me adapto al mundo? ¿Me acomodo? ¿Lo pongo fácil, bonito? Daniel no le importó vivir lejos de Jerusalén, no le importó vivir sin una ley que cumplir física, ni sacrificios, o decir, bueno, es que como no puedo entregar ningún sacrificio, como no puedo ir a ofrecer un ternero, es que como no puedo ir a celebrar las fiestas, ¿qué voy a hacer? Si es que estoy aquí viviendo.
No, él no puso excusas. Él cumplió lo que Dios le decía. Él adaptó en su corazón la ley, la acogió y la guardó. Pues dice, guarda, hijo mío, los decretos en tu corazón. Y eso es lo que Él quiere, que guardemos nuestra fe. Quizá ahora por la situación que estamos viviendo en el mundo, la pandemia, las cosas, la fe puede ser amoldada, decir, bueno, es que ahora tenemos que hacerlo así, bueno, es que, claro, ¿cómo vamos a predicar en la calle? Es que, madre mía, o tenemos que, ¿cómo vamos a hablarle a las personas o ayudar a las personas si es que no podemos? No hay excusas para cumplir la ley de Dios. Daniel obviamente no se puso a construir un templo, ni dijo, tú levita, ven, no. Él dijo, yo voy a cumplir la ley de Dios. ¿Qué? 3 veces se hace el sacrificio, 3 veces oraré. Yo me pondré, yo lo haré. Él hizo que su fe tuviera valor en él. Él hizo que su fe fuera real en él. Él hizo que Babilonia no se comiera su fe. No hagas que la Babilonia de este mundo te coma tu fe. No te adaptes. No dejes que el enemigo te adapte a su vida, a su mundo. No estoy hablando de rebeldía. Él dice que la ley de todo lo que era el reino, lo que él lo cumplía. Pero cuando su fe fue amenazada, ahí dijo, hasta aquí hemos llegado. Esta ley no la cumplo. Entonces, cuando tu fe sea amenazada, ponla en protección. Defiéndela. Defiéndela con tu vida. A él no le importó decir, bueno, si me llevan, que me lleven. Si me echan al foso, que me echen. De hecho, sabemos que Daniel, pues obviamente fue echado al foso de los leones, porque corriendo, cuando él hizo eso, él oró, dice que ahí abajo de su casa estaban ahí esperando a ver si se asomaba o no se asomaba, porque lo tenían controlado. Entonces los sátrapas, dice el 11, que lo hallaron orando y fueron, el 12, fueron corriendo ante el rey. Nada más el orar, la primera vez que él falló al compromiso, al edicto humano, ellos fueron corriendo al rey y le dijeron, ¿no has confirmado de que cualquiera en el espacio de 30 días fuera solo a ti? Y dijo el rey, sí, claro, si ya lo he dicho, si ya lo he firmado, diciendo, qué pesaditos. Y el versículo 13 dijo, pues Daniel, él no te ha respetado. O sea, tenían unas ganas voraces de devorarse a Daniel, de quitarle a Daniel su puesto, su vida, decirle, te hemos pillado. Pero, ¿qué esperaban del rey? Del rey esperaban, ¡oh, madre mía! Daniel ha incumplido la ley, ahora mismo se va al foso, traerlo. No, mirad lo que dice el versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, dijo, ¡ay! Daniel lo ha incumplido, no he tenido esto en cuenta. Le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Imaginaros la cara, yo lo leía y decía, imaginaros la cara de los sátrapas cuando él dijera, ¡ay no, esto hay que solucionarlo! Fue contrario totalmente a lo que ellos pensaron que pasaría. Ellos pensaron que el rey se enfurecería, le quitaría el puesto, lo mataría. Al contrario, él dijo, ay, ¿cómo puedo librarlo? ¿Cómo puedo hacerlo? A ver, y buscó y dice, hasta la puesta del sol trabajó para librar, diciendo, ay, no puedo hacerlo, tiene que haber una solución, vamos a buscar esto. No, por aquí no. Él quiso adaptar la ley humana para favorecer a Daniel. Y eso dolió, dice el 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que ningún edicto puede ser abrogado. Y aquí me hablaba de cuántas veces el hombre a veces quiere, ay no, vamos a favorecerlo, ay qué pena cuando te perjudican. Pero siempre hay sátrapas, siempre está el enemigo queriendo recordar, es imposible, nada puedes hacer, este hombre merece la cárcel, este hombre merece morir, este hombre no vale, este hombre lo vamos a exterminar. Los planes del enemigo siempre son destrucción y muerte. Tenemos que tenerlo claro. A veces pensamos que el enemigo, bueno, viene suave, o que el enemigo, no, es que no es tan malo, no es tan malo. Lo dice la Biblia. Los planes del enemigo es matarte, matar tu fe, matar tu vida, matar tu entorno, matar a tus hijos, matar la fe en tus hijos. Es destrucción. El enemigo no puede construir nada bueno. No hay nada bueno en él.
Entonces no esperemos de los enemigos que nos vayan a favorecer, jamás. Entonces, cuando Daniel estaba orando, todo esto sucede mientras Daniel está en su casa. En ningún momento se ve a Daniel que va detrás de ellos, los persigue, tú, rey. Él se quedó en su casa, él hizo lo que tenía que hacer, se quedó ahí en su casa. Y dice que ellos fueron, el rey, el día pasó. Y entonces él, mientras tanto, yo veía a Daniel haciendo cada vez su balance, inclinarse más y más y más hacia la ley de Dios. Porque cuando salió el edicto estaba equilibrado. Dijo, a ver, ¿para dónde va mi ley? Empezó a inclinarse, a inclinarse, a inclinarse. La ley de Dios, y ¡pum!, hasta que pesó. Por eso cuando dice, y le pesó en gran manera. ¿Qué pesó en el rey? El peso de la ley de Dios. De decir, la fe de Dios aplastaba al rey. Decir, es que este hombre es que es inquebrantable, es que me pesa. ¿Qué pesó en él? La ley de Dios venció, pesaba sobre la ley humana. La ley de Dios hacía que se le rompiera la cabeza al rey, a la ley humana. Tenemos que hacer que nuestra ley divina, la ley que Dios tiene en nuestro corazón, aplaste al hombre, aplaste la ley humana, los turbe, los deje turbados. Qué poder Dios le dio a Daniel, qué poder la oración. Él en ese momento no intervino, pero Dios lo estaba haciendo. ¿Pero qué hizo? ¿Lo hizo para librarlo? No. Vamos a seguir. El versículo 16, ya resignado, entonces el rey mandó que trajeran a Daniel, tenía que cumplir la ley, y le echaron en el foso. ¿Pero qué dijo el rey a Daniel? Daniel hasta el momento no se le oye hablar nada, no dijo absolutamente nada. Desde el versículo 1 hasta el versículo más adelante, el 21, no se le oye decir ni una sola palabra. Dice que el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Como diciendo, yo lo he intentado todo, pero es que no puedo hacer más. Mi ley humana está limitada. A ver si tu ley divina puede hacer algo, porque yo ya no puedo hacer, tengo que cumplir la ley. Ha pesado sobre mí la ley de Dios y has incumplido la ley. Lo he intentado de todas las maneras, pero no puedo hacer más. Entonces, Dios me hacía ver aquí que Daniel fue un hombre que confió en Dios y aceptó a Dios a pesar de que eso lo iba a llevar a la muerte. Él no se ve resistiendo, ¡oh, qué injusto!, o criticando. Él calladamente se entregó y dijo, bueno, yo he tenido que hacer lo que tenía que hacer. Ya está, hasta aquí he llegado. Y dice algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué dijo el rey? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¿Cómo que continuamente servía? ¿Cómo servía Daniel? Si no había templo, ni sacerdote, ni oportunidad. Él vivía esclavo en el servicio, era del servicio del rey. Vivía en palacio. ¿Cómo servía continuamente? ¿No servía al rey? Hasta el mismo rey sabía que Daniel no lo servía a él. Él servía a Dios. Él servía en su casa, él servía en su trabajo, él ejercía el servicio en el medio donde él estaba. Él servía a Dios en medio de su cautividad. El servicio a Dios no depende de estar en un templo. Eso es lo que Dios me hacía ver. Vosotros ahora mismo no podéis estar en un templo, no tenéis un templo físico, no tenéis un servicio porque, bueno, voy a ir a limpiar. No hay que limpiar nada. ¿Dónde ejercemos continuamente nuestro servicio cuando no hay templo? En un momento de cautividad como el que estamos viviendo. ¿Dónde ejerzo mi servicio? ¿Dónde sirvo a Dios continuamente? En mi casa, en mi trabajo, en la ciudad, en el lugar donde me muevo, en los colegios, en los institutos. Es ahí donde Dios exige que tú sirvas continuamente. Que el mismo rey le diga a Daniel, yo sé que tú sirves siempre a tu Dios, pues que Él te ayude. O sea, él mismo puede decir, no, me sirves a mí, no. El rey Darío sabía que Daniel, a quien le debía cuentas, era Dios. ¿Saben los demás a quién le rindes cuentas? ¿Tú a quién le rindes cuentas? ¿A los hombres? ¿A Dios? ¿A quién le sirves? ¿Al mundo? ¿Le sirves a Dios? ¿Qué pesa más en ti? Era cuestión de balanza.
el mismo Darío sabía perfectamente que había puesto su vida en expuesta y la había puesto para morir sin importarle si moría o no, porque lo de Dios era más importante que su propia vida, que su puesto, que decir, bueno, es que ahora que he llegado tan lejos, después de tantos años, con 90, me voy a complicar yo la vida. ¿Qué más me da amoldarme un poquito? Si voy a estar ya en el puesto al lado del rey, ya pediré otras cosas. No, a él no le importó. Él servía a Dios continuamente. Daniel no cambió con el nuevo edicto. Eso no lo hizo cambiar. Su fe era inamovible, su servicio era continuo, sus dones siempre estaban a la disposición. Y si vemos ahora, en todo este tiempo que llevamos pasado, todo este año pasado, Dios me hacía ver, estamos sirviendo, estamos actuando en fe, nuestros dones están puestos al servicio de la casa, porque tus talentos no se han borrado en este tiempo. Siguen ahí. Tu servicio no se ha borrado en este tiempo. Tiene que seguir ahí. Dice el versículo 10. ¿Qué hizo Daniel? Cuando todo esto se estaba gestando, dice Daniel que hizo 3 cosas muy importantes. Dice que entró en su casa. Eso habla de intimidad. Abrió las ventanas. Eso habla de comunión. Y dice que oró. Eso habla de sacrificio, de comunicación. Que eran las 3 cosas que él mantenía y que él lo hacía sobrellevar la cautividad. La intimidad, la comunión y el sacrificio. ¿Qué cosas nos van a mantener en este tiempo de cautividad? Porque no sabemos qué años nos deparan. ¿Quién iba a pensar hace un año que no íbamos a poder congregarnos en libertad, ir, venir, hacer? ¿Quién lo iba a decir? ¿Y quién dice que en los años próximos será más fácil? ¿Qué es lo que va a preservar en ti la fe, el servicio, lo que Dios ha dado en ti? La intimidad. En tu casa, dice que él entró a su casa, como estamos nosotros en casa, en la intimidad. Él abrió las ventanas, él tuvo comunión, él no se avergonzó. Él dijo, yo voy a abrir las ventanas, voy a tener comunión con Dios sin trabas, voy a abrir las ventanas, voy a dejar que esto se difunda, no voy a tener miedo. Abierto, porque él podía haber orado con las ventanas cerradas, él ha dicho, bueno, ¿qué más da las ventanas? Pues yo oro y aquí no me ve nadie. Él con las ventanas abiertas, sin vergüenza. Él dice que tuvo comunión abierta, sin que importara si estaban pendientes, si no estaban pendientes. Él oraba continuamente, se ve en todo lo largo del libro, y oró y consultó, y oró Daniel, y oraba Daniel, y Daniel oró a Dios, porque él era un continuo sacrificio, una continua comunicación. Él no perdió la comunicación. Esas fueron las cosas que a Daniel lo hicieron permanecer en medio. El rey sabía que Daniel servía a un Dios diferente a él. El rey lo sabía. Daniel era una ofrenda continua. No permitamos que el no tener templo, que la cautividad te roben el servicio y el amor a Dios. Tú tienes que seguir sirviendo a Dios. Quizá lo que tenemos que cambiar es nuestra mente, como Daniel lo hizo. Podía haber dicho, no, es que yo no puedo cumplir la ley, ¿cómo la voy a cumplir? Si no tengo cómo. No, él dijo, bueno, tengo que cumplirla, ¿cómo la puedo cumplir? Pregúntate, ¿cómo puedo cumplir la ley de Dios? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo predicar mi fe? ¿Cómo puedo llevar la ley de Dios a cabo en mi vida? ¿Cómo puedo hacer eso? Dios te va a dar la manera, Dios te va a dar la respuesta. Yo sé que en este tiempo Dios está exigiendo de nosotros que podamos volver a recordar qué pesa más en nosotros. Dios quiere que nosotros nos mantengamos en el servicio continuo, como se ha estado hablando. ¿Se ha perdido tu servicio a causa de la cautividad? Recupéralo. ¿Se ha perdido tu devoción, tu oración? ¿Se ha perdido tu evangelismo? ¿Se ha perdido tu muestra de fe? ¿Tus talentos están guardados o están abiertos? ¿Tus dones están para el servicio de la casa o porque no hay
templo, porque no hay edificio. Bueno, mis talentos se quedan en mi casa. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado en medio de la cautividad? Daniel apostó por ser un hombre que puso todo lo que Dios tenía, lo que Dios le había dado a él, al servicio de lo que él tenía a su alrededor, de un palacio, de unas personas cautivas. No se menciona si su fe fue capaz de impresionar o de cambiar el corazón de alguien, pero no tengo duda que él predicaba de Dios a quien estuviera a su lado. Y se ve, porque si vemos todo el tiempo, él dice que no fue hallado, que él todo lo era fiel, era una persona que sabían de él, que lo tenían en consideración, como hemos visto. Era una persona que mostraba a Dios, que sabía de quién era Dios. Él no decía, bueno, no, yo soy judío, yo creo en Dios, Dios es Salvador. Y él lo decía y no tenía vergüenza. ¿Somos nosotros igual que Daniel? Porque Dios espera que seamos Danieles en este tiempo. Él no va a quitar la cautividad. Él quizá por muchos años nos pueda mantener así, o quién sabe lo que vendrá después, pero eso no puede quitar tu fe, tu servicio para la casa. ¿De qué manera puedo servir en la casa? De continuo. ¿Qué hacía Daniel para servir continuamente en el templo? Nada, pero ¿qué hacía? Su servicio lo ponía en el lugar donde estaba, en el palacio. ¿Cómo servía? Pues con amor, con renuncia, dando lo que otros no tenían, dando palabras que los demás no escuchan, teniendo pensamientos que los demás no tienen. Destaquemos por nuestra ley divina en medio de la cautividad, no tengamos miedo. ¿Te congregas como antes? ¿Oras como antes? ¿Alabas como antes? En el versículo 10 dice algo que fue como se llama este título de la predicación, que no he querido ponerlo, decirlo, como lo solía hacer antes. Dice que él se arrodilló y daba gracias delante de todos como lo solía hacer antes. ¿Qué cosas solías hacer antes que ahora ya no haces en la cautividad? ¿O sigues manteniendo las mismas cosas? Eso es lo que Dios me decía para hoy. Los edictos, las nuevas formas no pueden cambiar nuestro servicio y nuestra fe. No pueden cambiar. Si tú antes eras una persona que adorabas, ¿sigues haciéndolo? Si eres una persona que servías en cualquier área de la iglesia, ¿lo sigues haciendo? Si eras una persona que tenía palabra, profecía, ¿sigues teniendo a disposición ese servicio y ese don? Para lo demás, ¿haces las cosas como antes? Tú recuerda en estos días, ¿qué hacías antes en la iglesia? Cuando antes nos congregábamos físicamente, cuando empezaste con Dios, años atrás. ¿Qué hacías antes? ¿Lo sigues haciendo? ¿Sigues manteniendo eso? Porque Daniel, como lo solía hacer antes, lo siguió haciendo siempre. Como dice, continuamente. Así Dios quiere que seamos continuos. Si hemos parado, tenemos que volver a continuar. Dios quiere que nosotros podamos ser una ofrenda, un sacrificio continuo. No quiere que por las circunstancias tengamos la excusa de decir, bueno, es que ahora no se puede. Es que ahora no, ¿cómo lo voy a hacer? Pregúntale a Dios cómo lo puedes hacer. Él te va a dar la manera. Yo antes enseñaba a los niños, pero es que ahora, pregúntale la manera. Dios te la va a dar. Es que yo antes pues servía a mis hermanos, pero ahora, ¿cómo lo puedo hacer, Señor? Yo quiero hacerlo como antes, igual, que mi servicio sea igual, continuo. Quiero que mi fe sea igual. Sabemos que Daniel fue llevado al foso y bueno, el rey pues se preocupó y por la mañana pues le dijo el rey, se le asomó y le dijo, ¿te ha podido librar Dios de los leones? Y Daniel responde y dice, el versículo 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él
fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Qué dijo aquí? Yo he estado puesto en dos balanzas. La balanza de Dios y la balanza tuya. Y Dios, cuando habla aquí de fui hallado inocente, en el original habla fui hallado sin falta de peso. Como hablamos de Tekel, fui hallado con peso, el peso suficiente para equilibrar una balanza. No me faltó peso, tuve el peso correcto. Y luego estaba la vida del rey sosteniendo a Daniel en su balanza y diciendo, sé que pesó una ley injusta, pero yo sé que eres inocente. Entonces Daniel fue hallado inocente tanto por los ojos de Dios como por los ojos del rey, que dictaminó una ley injusta. Y eso lo libró. ¿Qué va a librar tu vida de los edictos malos? El ser hallado inocente, el ser hallado con el peso justo, el peso correcto, el decir yo es que solamente estoy cumpliendo la ley de Dios, no estoy haciendo nada más. Dios espera de nosotros que podamos salir ilesos, porque el versículo 24 habla de que aquellos sátrapas que acusaron a Daniel y se fueron echados en el foso de los leones y aún no habían llegado al foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ellos no fueron hallados inocentes. Ellos no fueron hallados con el peso correcto. Dios espera en este tiempo que tengamos el peso correcto, que cuando Él nos pruebe diga, las bocas de los leones se van a detener, porque es inocente. Porque es inocente. Porque Él ha puesto su fe por delante, porque ha puesto su servicio por delante. Dios espera que de esta casa, aunque pasemos por fosos de leones, Él pueda, a través de nuestro corazón justo, nuestro corazón íntegro, de tener una verdadera fe, un verdadero servicio, Él espera esa actitud en nosotros para poder callar los leones que pueden querer hacernos daño. Y yo oro en este día, Señor, en esta tarde, para que tú puedas hacer de nosotros, Señor, Danieles que tengan fe, Danieles que sobrepasen, Dios mío, ese espíritu excelente, Señor, que no habla de que Él era maravilloso, sino que Él era fiel y justo a la palabra de Dios. Dice que lo único que hallaron en contra de Él fue que Él era fiel a Dios. Señor, que lo único que hallen en contra de nosotros sea que somos fieles a ti. Señor, ayúdanos, y yo oro para que, Señor, desde el pastor y los pastores de todas las casas espirituales del mundo hasta el siervo más pequeño de las casas, tú le reveles a cada uno la forma en que podemos seguir sirviendo. Ilumínanos, Señor, cómo podemos poner en práctica en este tiempo nuestros dones, nuestros talentos. Señor, yo sé que tienes mucho más allá de estar conectados a una pantalla, adorar a través de una videollamada, de, conformarnos. Yo sé que tú sigues queriendo a la iglesia activa. Yo sé que tú quieres que nuestros dones y nuestro servicio sea continuo en medio de la cautividad. Por eso, Dios mío, ilumina, revela, Señor, cómo y de qué manera podemos poner nuestros servicios como lo hacíamos antes. Que tu iglesia no está parada. Daniel estuvo cautivado, pero no estuvo cautivado en su fe. Que, Señor, cada uno, desde el menor hasta el mayor, no sea cautivado en su fe. Señor, oro para que tú alientes y pongas a Danieles dentro de nuestros corazones, que sean fieles a Dios, al hombre, que podamos ser reconocidos no por nuestros grandes hechos, sino por el gran amor que te tenemos. Así sea en esta tarde, bendito tu nombre y bendita tu palabra. Bendecimos en este día a cada persona que escuchó y oyó este mensaje. En cualquier momento que este mensaje llegue, toque tu vida y tu corazón para que Dios pueda hacer de ti una persona que pueda servir en el medio donde estás, que pueda destacar, que seamos personas con peso. Así sea, bendito tú y tu casa. En el nombre de Jesús. Amén.